Hola, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la metodología de un análisis físico-químico de agua potable. Nuestro equipo está conformado por Juan Loreto Herrera, Paulina Esquivel Valles, Melanie Gaona Rodríguez, Itzel Hernández Gamboa, Omar Monsiváis Cázares, Emma García Luna, Eunices Benavides Torres, Valeria Flores Patlán, Ailén Noriega Rodríguez y Melissa Espinosa Álvarez. Los contenidos que les presentaremos son marco teórico, metodología, clasificación de métodos analíticos y referencias del análisis. Antecedentes. El agua potable es el agua que es adecuada y segura para el uso y consumo humano. Es un producto que se elabora a partir del agua cruda captada de los ríos, lagos o pozos. La pregunta que se deben hacer es, ¿qué es un análisis de agua o cómo se realiza? Bueno, este análisis es un proceso químico en el que se extrae una buena muestra de líquido a analizar, dependiendo de la extensión de su estudio. A partir de esa muestra se determina su calidad. Las aguas naturales, al estar en contacto con diferentes agentes, los cuales son aire, suelo, vegetación, subsuelo, entre otras, incorporan parte de estos por disolución o arrastre, o incluso en el caso de ciertos gases por internet. Conceptos. Características. Término utilizado para identificar elementos compuestos y sustancias presentes en el agua para consumo humano. Muestra. Parte representativa del material a estudiar. Agua natural, agua para consumo humano, agua superficial, agua subterránea. Estas se analizan en parámetros de interés. Muestreo. Proceso de muestras que son analizadas en laboratorios para obtener información sobre la calidad del agua. Variable aceptable es el establecido para la concentración de un compuesto o sustancia que garantiza que el agua para consumo humano no presenta riesgos para la salud. Principalmente, un análisis físico-químico del agua corresponde al método encargado de estudiar la relación entre ciertas propiedades físicas y de su composición, para establecer ciertas interacciones entre sus componentes químicos. Asimismo, intervienen procedimientos que se le hacen al agua dentro del laboratorio en donde se evaluarán sus características físicas, químicas o biológicas. Este análisis físico-químico mencionado debe cumplir con ciertas normas o reglamentos establecidos por el lugar de donde viene la muestra a analizar, para que éste garantice un control de calidad de la misma. El análisis se lleva a cabo mediante ciertas técnicas adecuadas, en donde los técnicos analizarán aquellos parámetros necesarios para conocer si el agua es apta para su uso, ya sea para lavado, riego, en alguna industria o el uso más común o con más necesidad, que es el de beber o cocinar alimentos. Hola, soy Arlet Gaona y les voy a hablar sobre los tipos de análisis. El análisis de control son análisis sencillos que se realizan en las plantas de tratamiento y depósitos de agua, red de distribución e industria alimentaria. Informa sobre la calidad organoléptica y microbiológica del agua de consumo, así como información sobre la eficacia del tratamiento de potabilización. Análisis completo de agua de consumo. Es un análisis muy amplio de parámetros microbiológicos, parámetros químicos y parámetros indicadores. Los ensayos que incluye son pesticidas, HAPS, THMS, metales pesados, aniones y cationes, etc. En nuestro trabajo nos enfocaremos en los siguientes aspectos: determinación de pH, amonios, nitritos, nitratos, cloruros, determinación de cloro libre en agua, residuos de evaporación, dureza y alcalinidad. Las 9 metodologías para analizar una muestra de agua. La determinación del pH sirve para expresar la intensidad de la condición ácida o alcalina de una solución. Se utilizan distintos métodos de determinación, como utilización de papel indicador, colorimetría, el cual usa indicadores que desarrollan una gama de colores a diferentes pH, electrometría, el cual es el registro potenciométrico de la actividad de los iones hidrógeno. La metodología del amonio, el cual es un compuesto químico gaseoso de nitrógeno que se produce de manera natural cuando se descompone en la materia orgánica debido a la acción de las bacterias. La toxicidad del amoníaco es crítica para los valores del pH y temperatura. La forma del amoníaco sin ionizar es más tóxica que la forma de amonio ionizada. Cuando el pH aumenta, el amonio se convierte en amoníaco y su toxicidad aumenta.
La metodología de los nitritos. El nitrito es considerado como una etapa intermedia en el ciclo del nitrógeno que puede estar presente en el agua como resultado de la descomposición biológica de materiales proteicos. En aguas superficiales crudas, las huellas de nitritos indican contaminación. También se puede producir en las plantas de tratamiento o en los sistemas de distribución de agua, como resultado de la acción de bacterias sobre el nitrógeno amoniacal. Bajas concentraciones de nitratos son normales, pero altas cantidades pueden contaminar nuestra fuente de agua potable, y en áreas con agua pura como las aguas subterráneas poco profundas y que no están afectadas por las actividades humanas, las concentraciones son usualmente de menos de 2 mg por litro de nitrato, y los nitratos pueden ser producidos tanto por fuentes naturales como antropogénicas, siendo estas últimas los responsables del importante aumento en su concentración observado en los últimos años. Los contenidos en cloruros de las aguas naturales no suelen sobrepasar los 50 mg por litro. Un alto contenido puede dañar estructuras metálicas y evitar el crecimiento de las plantas. Y sus altas concentraciones en aguas residuales cuando son utilizadas para el riego en campos agrícolas deteriora la calidad del suelo. Y es entonces importante el poder determinar la concentración de cloruros en aguas naturales y residuales tratadas en un amplio intervalo de concentraciones. El cloro libre puede presentarse en el agua y posee el mayor poder desinfectante y oxidante. Aplicado al agua sufre diversas reacciones para poder producirse, pero a su vez es capaz de reaccionar fácilmente con el amoníaco y ciertos compuestos de nitrógeno. Y en las aguas residuales no suele establecer una diferenciación entre el cloro libre y el combinado, debido a que la cloración de aguas raramente alcanza el nivel suficiente para poder producir cloro libre. Sólidos disueltos. Los sólidos disueltos totales son el residuo que queda después de evaporar una muestra de agua previamente filtrada a través de un elemento de fibra de vidrio con abertura de 1.5 micras. Los SDT incluyen las sales, los minerales, los metales y cualquier otro compuesto orgánico o inorgánico que se encuentra disuelto en el agua. Dureza. En química se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de calcio, de magnesio y de hierro, especialmente como sulfatos y carbonatos hidrogenados, y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración de sales alcalinas. Alcalinidad. La alcalinidad o basicidad del agua se puede definir como una medida de su capacidad para neutralizar ácidos. En las aguas naturales, esta propiedad se debe principalmente a la presencia de ciertas sales de ácidos débiles, aunque también puede contribuir a la presencia de bases débiles y fuertes. La alcalinidad del agua es también conocida como capacidad buffer en el agua. Clasificación para la determinación del pH. Es de naturaleza inorgánica porque el analito es hidrógeno. Su propósito es completo porque se considera la temperatura, además de parámetros químicos y bacteriológicos para determinar la potabilidad. Es de especificidad última porque da a conocer la concentración de hidrógeno. Su propiedad es físico-química porque da a conocer el pH. Es de escala macro ya que se utiliza más de un gramo. La técnica es de métodos instrumentales ya que se parte de un potenciómetro. Clasificación para el análisis de amonio. Es de naturaleza inorgánica porque el analito es amonio. Es de propósito completo porque considera la temperatura y pH. De especificidad última porque da a conocer la concentración de amonio en partes por millón. Es de propiedad físico-química porque se utiliza el pH, temperatura, entre otras cosas. De escala macrosecundaria porque se utiliza más de un gramo de muestra hasta el 0.25%. Técnica de métodos instrumentales porque parte de un espectrofotómetro. Clasificación para análisis de nitrito. De naturaleza inorgánica ya que el analito es nitrito. Su propósito es parcial porque solo se consideran los nitratos y nitritos. De especificidad última porque da a conocer la concentración de nitritos. Su propiedad es volumétrica porque se utilizan los volúmenes de una disolución y el de la muestra. De escala macrosecundario porque se utiliza un gramo de muestra. La técnica es de métodos instrumentales porque se utiliza un espectrofotómetro. Esta es la tabla de clasificación del método de nitratos. En ella podemos observar cómo su propósito es parcial, ya que solo se consideran esos compuestos químicos inorgánicos y además de que se utiliza la técnica de espectroscopía para su determinación, esto por nombrar algunas de sus justificaciones. El método de cloruros es el siguiente. Aquí vemos que su propósito se clasifica en completo, ya que además de los iones cloruros se consideran los cationes presentes en la muestra como lo son el sodio, el calcio, magnesio.
siendo con el primero el que da el sabor al agua salada. En la clasificación del método de determinación de cloro libre en aguas, tenemos la naturaleza del analito como inorgánica, con una especificidad mediante un análisis cualitativo y una técnica clásica utilizada para su identificación. A continuación, la tabla de residuos de evaporación, la cual tiene una naturaleza inorgánico, ya que los residuos de evaporación siguen siendo agua, como propósito completo, ya que se consideran aspectos como temperatura, entre otras cosas. Propiedad de la materia, gravimétrico, ya que se efectúa un método gravimétrico para su determinación, entre otros métodos de clasificación como especificidad, escala y técnica. Luego está la tabla de la dureza, la cual tiene como clasificación de la naturaleza inorgánico, ya que se basa en algunas sales en conjunto que no contienen carbono. También está el método de especificidad, que es último cuantitativo, ya que debe tener una dureza entre 60 y 100 miligramos por litro. Luego la técnica, que tiene como clasificación métodos clásicos, ya que se basa en propiedades químicas del analito, entre otros métodos como propósito, propiedades de la materia y escala. Por último, la tabla de alcalinidad, la cual tiene como método de especificidad y como clasificación último cuantitativo, ya que se determina exactamente la cantidad de pH de la muestra. Como otro método está la propiedad de la materia, la cual tiene clasificación en físico-química, ya que se basa en propiedades físico-químicas. Y luego la técnica con clasificación en métodos instrumentales, ya que se realiza en base a propiedades físico-químicas. También está como método la naturaleza, el propósito y la escala. Para finalizar, presentamos aquí las fuentes que hemos consultado para la realización de este trabajo. Muchas gracias por su atención.